¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a la presentación del libro de mi autoría, Novia de Rancho, Antología de Monólogos, una edición de la Universidad de Sonora con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Arte del Ayuntamiento de Hermosillo. El libro fue editado este 2021, año pandémico, y he invitado a dos amigos muy queridos para que hagan la presentación y los comentarios generales del libro. Uno de ellos, licenciado en Lingüística, Carlos Iván Córdoba, radica aquí en Hermosillo. Otro, radica en Culiacán, mi amigo del alma, mi compadre, el maestro en Historia y teatrero distinguido, Rodolfo Arriaga Robles, conocido en el bajo mundo del teatro como el Fito Arriaga. Esperemos hacer de esta presentación una charla amena y voy a ceder el uso de la palabra para entrar en materia luego a Carlos Iván Córdoba, licenciado en Lingüística, becario del Programa Nacional de Jóvenes Creadores de su momento, ganador del premio Gerardo Mancebo del Castillo Trejo que convoca el Helénico, un estudioso, acucioso, un dramaturgo muy riguroso y que tengo la suerte de contarlo entre mis amigos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Cuthberto. Pues estamos muy contentos. Estamos celebrando la última edición de tus monólogos y pues ya hacía falta que hubiera una compilación exhaustiva que reuniera el último trabajo que has hecho, más bien el trabajo de monólogos que has escrito en los últimos años, monólogos que han tenido un éxito formidable, que han tenido ya historia en los escenarios de Hermosillo, del país e incluso en otros continentes. Entonces, me gustaría empezar hablando por lo general, así de algunos comentarios respecto al libro, con el pretexto de que sea también punto de partida para que si el autor o el otro presentador, Fito Arriaga, quiera retroalimentar o retomar. Pero sí me gustaría, por ejemplo, nada más comentar dos puntos en referencia al prólogo, independientemente de que yo lo haya escrito, me gustaría así, como quien dice, engordar dos párrafos de los que escribí al prólogo de este libro y que sea pretexto para discusión. Muy bien. Entonces, nada más voy a leer este pedacito. Uno, las respuestas que da la antigüedad reciente ha otorgado a la gran pregunta de dónde salió el ser humano en caracterizarlo como un producto defectuoso de fábrica. Es decir, su condición humana no es la idea original, es pues una condición incompleta, una condición de la existencia derivada desde un ideal al que es imposible acceder. Y de la altura de la que hemos caído tenemos referencia solo por el tiempo que tardamos en caer. Me refiero a la condición caída. ¿Dónde se origina esta conceptualización de la conciencia humana que coloca el adjetivo caído a la condición del hombre? Spoiler alert en los deseos. Cuthberto López, como creador en activo, como uno de los pilares de la literatura dramática en México, está presentando en esta ocasión sus monólogos más destacados de su producción literaria reciente. Podría decirse, al leer las obras de esta pieza, que una de las causas filosóficas y universales de la escritura creativa radica en su función de trascender. Trascender al escribir sobre los sucesos de un tiempo anterior a la existencia de nuestro cuerpo, trascender al escribir los sucesos o impresiones de un tiempo fuera del tiempo en la ficción. El dramaturgo Cuthberto López escribe sobre y desde esa condición primigenia, la condición caída. El escritor se basa en la condición caída cuando focaliza la certeza de que nos falta algo como individuos y como personajes para sentirnos completos. Esto convierte en la obra del dramaturgo al deseo como piedra angular de las peripecias monologadas. Cabe aclarar aquí que la sexualidad dentro del universo dramatúrgico del autor
no tiene el monopolio del deseo como personaje, ni es la peor consecuencia de la caída. Para el dramaturgo sonorense, el sexo no es, como afirman los católicos, el pecado original, porque el sexo existía anterior a la condición caída como forma natural de procreación. Entonces, el pecado original en la dramaturgia no se estaciona en el cuerpo ni en el uso del cuerpo. Se trata de una manera de pensar y darnos valor a partir del poder. El pecado original filosóficamente brotó del pensamiento mismo, y aunque el pensamiento se ubica en el cuerpo, no se trata de la anatomía o del placer del cuerpo, sino de la vulnerabilidad del cuerpo que envejece, de notar que sabemos que somos vulnerables y eso nos predispone a desconfiar en el otro. Los temas que abordan estos diferentes monólogos, que podrían destacar la soledad, la incomunicación, la imposibilidad de las relaciones humanas y donde la transfiguración del deseo se permea en el espacio. Y el cuerpo, como el espacio, es circunstancial frente a una verdadera transfiguración que invade la escena, que es la conciencia de estas voces en cada uno de los monólogos. El deseo en estos personajes que monologan evidencia hacia el fondo que tenemos una confrontación entre la propia naturaleza del cuerpo y las ideas de la razón dentro de una misma conciencia. Y si lo que detiene a un personaje no está en la limitación de la naturaleza, entonces en estos monólogos la limitación está en la razón exterior, en la mirada del otro, en lo que espera el otro de mí. El foco estilístico de Cuthberto López prima la anatomía de la naturaleza humana que se ilustra en personajes, no tanto en historias, sino en personajes. En el carácter, la naturaleza es centrada por el dramaturgo en personajes que al ejercer el deseo se ven orillados a realizar de pronto un acto de conciencia del cuerpo, del mundo, del prójimo. Su naturaleza desea y el deseo es conciencia. Si desear es el deporte favorito de la conciencia de los personajes, si la conciencia de estos voces que monologan en la cabeza del autor y ahora en los pliegos de esta editorial que publicó Novia de Rancho, entonces podemos decir que la conciencia, al priorizar el deseo, se convierte en la marca de identidad del individuo. Entonces, nuestra identidad real es un espejismo, el espejismo de lo que no tenemos, porque entonces vamos a desear aquello que estamos configurando como conciencias, ¿no? No tanto como cuerpos. Entonces, celebro mucho esta reunión de estos monólogos. Yo aprendí, bueno, no aprendí, inicié mi carrera como escritor siendo discípulo del maestro Cuthberto López por allá casi 20 años atrás, en el 2002, y ha sido muy gratificante ver un ejemplo sólido, una, tener una especie como de legado, de relación a la tradición, en una poética y en una escritura tan inteligente, en la que ha sabido abordar el conflicto, no como lo toma la poesía, no como lo toma el ensayo literario, no como lo hace la narrativa, sino abordar el conflicto desde un aspecto filosófico, entrando en materia de lo que es el ser humano y dando varios tonos irónicos, dando varios tonos desde el humor, desde un drama así muy denso, y donde lo que brilla es una gran originalidad y creatividad en la construcción del espacio interno de la conciencia del personaje y también un despliegue pirotécnico de metamorfosis a nivel escénico. Bueno, esa es algo, una de las muchas características que se pueden disfrutar de un libro que
presume y muestra que la literatura dramática también puede leerse, también es disfrutable, también tiene características de edición que son muy disfrutables, una letra clara, de buen tamaño, una consecutividad de monólogos en una curaduría editorial que me parece excelente. Y pues ojalá Cusberto nos pueda hablar un poco más de los criterios de selección de estos monólogos, porque sé que hay más, y también que nos platique acerca del proceso. Entonces, lo recomiendo ampliamente, es un libro muy accesible, es un libro que es para entender el quehacer escritoral dramatúrgico del noroeste del país, hay que leerlo, y más allá de la ventaja de que el libro tiene material con piezas que pueden ser manejados por un actor, lo cual siempre estamos buscando como creadores escénicos piezas que tengan una especie como de economía expedita, ¿no? Entonces, más allá de lo conveniente que es montar un monólogo por el hecho de ser la utilización de un actor, perdón, la gran ventaja de estos monólogos es que proponen periplos y dilemas muy frescos, muy temerarios, muy atrevidos, muy originales y que podrían ser como puntos de partida para muchos proyectos de montaje. Entonces, habrá que esperar que este libro sea un semillero de futuros productos escénicos. Muchas gracias, Carlos Iván. Siempre me abrumas un poco con tu inteligencia, pero es producto pues de tu formación, tu sólida formación intelectual. Yo siempre he dicho que las personas que estudian lingüística son las más inteligentes que pueda haber. Y te agradezco mucho los conceptos. Y claro, más adelante platicaré un poquito de cuál fue el proceso, por qué se seleccionaron esas obras. Pero quiero dar la bienvenida en este momento a esta charla al gran maestro Rodolfo Arriaga Robles, eh, sonorense, de nacimiento, sinaloense, por decisión propia y por adopción. Mi hermano, mi amigo de hace muchos años, y que él ya ha trabajado algunos de estos textos como director de escena, y bueno, tiene una visión, digamos, desde el punto de vista del teatro, de la práctica teatral. Claro, que mantiene un conocimiento intelectual muy vasto, una sólida formación, director del taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, actor, mi actor favorito, le monté un monólogo, Marcelo El Sojo, y bueno, tenemos toda una vida trabajando juntos. Fito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un honor que me invites a la presentación de este extraordinario libro que me parece que es un libro muy oportuno en este momento donde los textos escasean y tu versatilidad es tal que ofrece una gran gama para todo tipo de creador escénico, ¿no? Desde jóvenes hasta gente ya con muchos años de trabajo en esto, ¿no? Y bueno, pues entrando en materia y como bien decías, pues mi análisis parte fundamentalmente de lo que veo en escena como director, como actor. Y bien, pues esta antología consta de 16 monólogos, incluyendo el que le da nombre a este libro, Novia de Rancho, que por cierto, si no estoy equivocado, nosotros estrenamos por allá el 2011. En ellos abunda la riqueza temática, así como en personajes y situaciones abordados con maestría por el autor, pues es capaz de sintetizar problemáticas acuciantes con una economía del lenguaje no exento de metáforas y símbolos perfectamente verosímiles, temas que pueden ser de apariencia insulsa, pero el autor hurga en lo más recóndito del problema, como son la infidelidad, el machismo, la mujer objeto de vejación constante, como sucede en Novia de Rancho, pero también está su contraparte, ¿no? La mujer abusadora, como la que vemos en El Náufrago del Cielo, donde por un accidente de la vida, un hombre se fuga al cielo, cual águila planeadora. Al paso del tiempo,
La soledad le provoca una crisis existencial donde sale a relucir lo que realmente piensa de sus relaciones de pareja, su vida laboral y la hipocresía de una sociedad convenenciera que lo agobia. Todo esto visto desde el prisma del humor cuthbertiano, diría yo, por no decir chejoviano, que se burla de sus propios infortunios, ¿no? Entonces cito al hombre que va regresando, que va bajando, y dice el hombre, ah, cabrón, ¿qué pasa? ¿A poco? ¿Voy para abajo? Sí, bajo, bajo, bajo. ¡Ey, no tan rápido! ¡Ay, mamacita querida, no tan rápido! Pongan el freno, no sean simples, despacio. Jesucristo sacramentado. ¡Ay, qué bonitos los carros y las calles! Yo conozco ese estadio. Me estoy despertando o va a empezar una terrible pesadilla. Ah, ya está mi colonia, mi casa. Voy rumbo a mi casa. ¿Por qué? Después de tantos días, ¿por qué a casa? No, a casa no. Viento, ven y llévame lejos, viento. Déjame caer en medio del mar. Llévame al centro de un volcán. Déjame en el frío ártico, pero a casa no. A casa no. A casa no. Allí está ella. Con ella no. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí. Ahora en la hora de los muertos. Amén. El hombre aterriza en el techo de su casa. No bien ha hecho, lo ha hecho. Se escucha una voz femenina casi infernal. ¿Quién está en el techo? ¿Quién está ahí? ¡Lo voy a madrear! El náufrago dice, hogar, dulce hogar. Platos rotos o el tormento de un marido y orografía donde la mujer es más que protagonista. Los personajes de esta obra son muy parecidos a los maridos agobiados de Anton Chekhov, que creó en diferentes obras como un trágico a la fuerza o un trágico a pesar suyo, y sobre el daño que hace el tabaco, donde su personaje Newhin deseaba salir volando como el náufrago, pero resulta que el personaje de Chekhov no tenía globo, pero es muy, muy parecido de verdad. Y bueno, tenemos las otras obras secundariana, Oración Guadalupana, la Encarnadora y Tendencia Mundial. Tienen en común el mundo juvenil, donde impera el desasosiego por una sociedad que los deja sin asideros espirituales. Una juventud obnubilada por el deslumbrante mundo material y la salida fácil a los problemas de la existencia que tendrá un triste desenlace. El adorno pierde al mundo, decía Shakespeare en El Mercader de Venecia. En estos textos el autor muestra una gran capacidad para dialogar con el mundo contemporáneo y su generación millennials. Y que por supuesto en este contexto están inmersas las redes sociales que son determinantes en el relato dramático de obras como La Antártida, La Lúcer y Tendencia Mundial. Dice el personaje de Tendencia Mundial, ¿por qué me tocó vivir en un mundo y una época en que lo único que importa es la forma? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Un lacerante problema que vivimos en la actualidad es la desaparición formada y la violencia sexual. Ambos son tocados con carga dramática en obras como Alerta Amber y Rotra. Otra gran vertiente en este libro es la que se refiere a los animales, a los animales que hablan y que han perdido su esencia por culpa de los humanos. El autor plantea una inversión de roles, propone que los animales son la conciencia y el raciocinio, mientras los humanos son los sin razón que obran peor que los animales, y son precisamente estos quienes se encargan de evidenciarlo. En Suéltame la cadena y la rata, cambia el tono burlón y de humorada para convertirse en una crítica seria y reflexiva. En Suéltame la cadena, la historia del perro que ha sido condicionado y entrenado para matar a sus rivales, el protagonista dice, o sea, el perro, los patrones nos obligan a pelear para esconder su miedo, nos obligan a pelear para quitarse las ganas de matar a sus hermanos. El patrón dice que para eso nací, que es mi naturaleza. ¿Para qué nació el patrón? ¿Cuál es su esencia? Es el cuestionamiento de la animalidad a una humanidad absolutamente irracional donde los papeles se han invertido. Dice la rata,
No podemos esperar menos de una especie que ha sido capaz de atentar contra sí mismos con genocidios y guerras fratricidas. No están acabando con el mundo, no están contaminando todo. ¿Quién es más animal sino el propio ser humano de nuestros tiempos? Y por supuesto, no podía faltar la bocanada de humor negro en boca de la misma rata. Dice la rata, hay acciones más delicadas que nos ofenden. La deleznable comparación que hacen con sus seres más corruptos, los políticos. Nos negamos a que llamen ratas a los políticos. ¿Qué culpa tenemos las ratas de que sus gobernantes sean inmorales y corruptos? Una cosa es ser rata y otra cosa es ser un ladrón descarado y cínico. Abro y cierro los ojos es un texto donde el autor nos muestra un mundo de la invisibilidad de muchos seres en la vida, de personas y existencias vacías, vistas desde la óptica de un esquizofrénico. Por momentos este personaje me recordó mucho a los personajes de José Saramago. Y la loser, como su nombre lo indica, es una perdedora. Los universos por los que deambula este personaje son delirantes. Y a pesar de todas las adversidades, las vicisitudes por los que el personaje atraviesa, nos dice al final que nunca hay que perder la esperanza. Distintivo de los 16 monólogos es el humor, pero no es un humor de final feliz, al contrario, tiene una carga de humor negro que cerrará magistralmente las historias. El autor maneja perfectamente sus arcos tensionales, y los finales de sus obras resultan inesperados, lo que habla de una buena factura de la escritura dramática. Sin duda, la publicación de estas obras enriquecerá el acervo de textos cuya pertinencia es indiscutible en el contexto de nuestra región y de el país. Termino diciendo que la presente edición, en esta edición nos encontramos con un creador, con una evolución que le ha dado una voz y un estilo propio. Vemos a un dramaturgo con la inteligencia, algo que goza y nos hace gozar, con un humor muy propio, desfachatado, sin tapujos, dice lo que piensa, lo que vive, lo que opina de los otros, lo que opina de sí mismo. Esto a través de alguno de esos personajes. Pues estas obras seguramente van a tener, y de hecho ya están teniendo, una gran trascendencia a nivel nacional, porque ya se están poniendo. Quiero felicitar a Cuthberto por esta edición que le ha hecho la Universidad de Sonora y el Instituto Municipal de Cultura de Hermosillo. Y pues esa sería mi presentación. Gracias. Gracias, Rodolfo. La presentación es muy breve, no va a quedar tiempo para un diálogo. Me gustaría nada más decir algunos aspectos generales como autor. Decir primero que nada que este proyecto nace de la necesidad de compartir mi trabajo con la comunidad teatral nacional, pero también con un deseo que tengo hace muchos años de la formación de lectores de teatro. Es decir, que la gente lea teatro, que no sea la gente de la comunidad teatral la que solamente lea teatro, sino que también cualquier persona pueda tener acceso y pueda leer. Por eso, bien comentabas, Carlos Iván, trato de que mis textos sean muy disfrutables y entendibles para cualquier persona. El libro, a mí me gustó mucho el libro, trabajamos mucho, tuvimos mucho cuidado y estuvo al cuidado de una extraordinaria editora que vive en Culiacán, Marisa López, a la cual y a su equipo de trabajo, a la cual le agradezco mucho el diseño de portada, el diseño de interiores, todo el trabajo. Es un homenaje también el libro al proyecto Novia de Rancho, una obra que ha tenido múltiples estrenos, que ha tenido mucho impacto, y es también un homenaje a la actriz que hace el montaje de Novia de Rancho en Hermosillo, y por qué no a las que han hecho Novia de Rancho, Miriam en Culiacán, Julia en Zacatecas, el Macaco en la Ciudad de México, en Colombia, en Coahuila, en Marta Matamoros, en muchas partes, en Cuernavaca, Liz Ortega. Ahora bien, son 16 monólogos, unos un poco largos, unos un poco cortos, y en realidad son casi todos los monólogos que he escrito. Quedó por ahí uno pendiente que va
que es muy reciente, que ya te lo mandé, Carlos Iván, por cierto, creo que te lo mandé, el de Fray Francisco Garcés, que es un monólogo que lo voy a incluir en una próxima edición de un pequeño librito de teatro regional. También déjenme precisarles que el libro está disponible en Amazon, ahí lo pueden encontrar con su título, Novia de Rancho, y las personas que desean tenerlo en forma física, lo pueden hacer a través de la librería Unison. Librería Alonso Vidal de la Universidad de Sonora. Tienen servicio de entrega, o sea, de envío a cualquier parte del país, siempre y cuando hagan ustedes el depósito respectivo. O bien pueden comunicarse conmigo directamente a través de las redes sociales, Gilberto López Reyes, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para compartirles el material. No es este un proyecto de carácter económico, es un proyecto de difusión de las obras de teatro, y estoy muy contento y muy agradecido con la oportunidad de que la Universidad de Sonora me incluya en las presentaciones virtuales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante de nuestro país y de las más importantes de América Latina, y también con la Red al Texto, que son los que están siendo sedes en este stand virtual de presentaciones de libros. Yo creo que es lo que yo les puedo decir. Como autor estoy muy agradecido. Para mí lo más importante en la vida no es la puesta en escena, no es la lectura de mis obras. Para mí lo más importante es tener la posibilidad, la vida y la capacidad de seguir disfrutando del acto de la escritura, de escribir, ese acto íntimo en el cual, como dice Fito, me burlo de mucha gente, pero sobre todo me burlo de mí mismo y me confronto. Y sí, Fito, todas las obras son autobiográficas, pero muchas de mis obras sí me fueron unas balconeadas muy, muy, muy sabrosas. Les agradezco mucho, Carlos Iván, Rodolfo Arriaga, grandes amigos. Carlos, te agradezco que me consideres que fui tu primer maestro de dramaturgia. Eso yo digo con orgullo de que tú fuiste un alumno mío de un cursito que di alguna vez. Y bueno, pues no hay más que hacer, más que despedirnos. Muchas gracias por haberme acompañado en la presentación virtual de este libro, Novia de Rancho. Amigos, hasta luego. Hasta luego, felicidades. Hasta luego. Felicidades.